Bienvenidos a la segunda temporada de Enciéndete, un proyecto de y para entusiastas y curiosos de la información. Estrenamos formato. A partir de ahora los episodios estarán disponibles en video. Para este primer episodio, la segunda temporada, tendremos a los autores del artículo EZproxy, Google Colab y Python, una aproximación desde la ciencia de datos para la evaluación del uso de recursos digitales en bibliotecas, publicado en Hipotecarios. Bien, en esta ocasión vamos a estar con Camilo Rodríguez, que es el director de la biblioteca, el jefe de la biblioteca de la Fundación Universitaria Sanitas, bibliotecólogo, especialista en gerencia de procesos de calidad. Y también nos acompaña Alejandro Pachón, que es profesional en analítica de datos, también profesional en ciencia de la información, y ahora, bueno, Alejandro creo que ahorita nos aclarará un poco más si ya finaliza la maestría o ya está cerrada la maestría en ingeniería de información. Y ellos son los dos autores del artículo que estaba mencionando Mauricio. Entonces, bueno, bienvenidos. Qué chévere tenerlos acá, y bueno, en este nuevo formato que tenemos con Enciéndete, que pues es un espacio básicamente para hablar, para comunicarnos, para compartir experiencias como la que ustedes ya han compartido en el artículo. Bien, entonces a mí me gustaría arrancar la conversación un poco con la génesis de la idea, o sea, de dónde nace esto de trabajar en el EZproxy. Creo que ya hemos compartido antes en otros espacios, incluso más informales que este, pero sí sería chévere que ustedes narraran un poco esa experiencia de, bueno, ¿de dónde nace trabajar juntos sobre EZproxy, trabajar juntos sobre Python y demás? ¿De dónde surge esta idea? Bueno, pues a Mauricio y a Sebastián, muchas gracias por la invitación. ¿Qué les contamos? Pues yo creo que esta idea nace, creo que años atrás. El tema es algo con lo que nos encontramos, por mi parte, desde que comencé a trabajar con bibliotecas académicas, con bibliotecas universitarias. Mi primer encuentro con una biblioteca universitaria fue en la Universidad del Bosque, acá en Bogotá, en donde creo que desde que comenzamos, sí, siempre se utilizaba el EZproxy y vimos como toda una evolución de lo importante que eran los datos de uso de una base de datos, y lo estratégico o lo álgido que era tomar la decisión de renovar o no una base de datos, una inversión de, no sé, 200, 300 millones de pesos anuales. Cuál era su retorno de inversión y cómo se veía monetizado la utilización de ese recurso. Digamos, puedo demorarme un montón hablando del contexto, pero creo que luego, años después, cuando llega a trabajar Alejo a la universidad, una persona que es súper apasionada, creo que por el tema de los datos, que en su momento era nuestra mano derecha en el manejo de Excel y en el manejo de estadísticas y de extracción de datos del sistema de información y de uso y de utilización de las bases de datos. Digamos que en medio de ese contexto no es algo planeado, sino que uno se va empezando a dar cuenta de la necesidad y de la importancia de los datos. También empezamos a ver cómo diferentes proveedores ofrecen soluciones, unas aceptables, otras no tan buenas, otras muy interesantes, que hacen lectura de estos datos o de toda esa información que queda por detrás de los sistemas. Cuando uno utiliza un sistema de información, sea el sistema central de la biblioteca o una base de datos, al consultar una base de datos haciendo una investigación, pues detrás queda una traza, un mundo de datos almacenados,
digamos que en el mundo técnico, bajo conceptos técnicos, son los logs de los sistemas, los archivos log, que son el historial. Para cualquier persona, digamos cualquier bibliotecólogo profesional de ciencia de la información o en ciencias sociales o cualquier otra disciplina que no sea ingeniería o que no sea específico de manejo de datos, pues estos archivos log van a ser como archivos de programación en lenguaje que nadie entiende. De hecho, pues yo no lo entiendo en este momento, pero aprovechando el conocimiento que tiene Alejandro y que ha adquirido también a través del estudio que ha hecho y los estudios que ha hecho, pues mezclamos esas dos cosas, mezclamos la necesidad con el conocimiento y empezamos a ver cómo el tema de leer y de analizar los datos de uso de una base de datos, pues en este momento cuesta, no sé, hay un margen de entre 15 y 30 millones anuales para hacer lectura de estos archivos log y representarlos en una visualización estadística. Y dijimos, bueno, pero pues hacer esto no tampoco es que sea del otro mundo, no necesitamos magia para poder hacer una lectura de esos archivos. Y pues ahí es donde Alejo como que interviene y dice, oiga, pero podemos hacer esto con herramientas libres, con sistemas que tenemos disponibles, con las aplicaciones de Google, podemos analizar toda esta información y podemos representarla. Entonces, pues acá creo que le paso el balón a Alejo para que nos explique un poco también de dónde es que sucede la magia y cómo es que se aprovecha toda esta infraestructura de herramientas Open Access y Open Source para traducirlo y generar ese documento que hicimos y que elaboramos. Bueno, sí, efectivamente, el contexto que tuvimos junto con Camilo en el trabajo que realizamos en su proyecto de tratar de identificar cómo las estadísticas afectaban incluso el desarrollo de una colección de recursos electrónicos. Utilizamos un montón de herramientas, utilizamos desde Excel, empezamos a utilizar herramientas, servicios web que estaban disponibles de forma libre en Internet, pero nunca, digamos, nos centramos en un lenguaje de programación que nos permitiera este análisis. Era una dificultad bastante grande porque, por ejemplo, un archivo de log de una institución, de ZProxy, de una institución que pues sea mediana, por decirlo así, que tenga alrededor de unos 8.000, 12.000 estudiantes y que hagan un uso frecuente de su biblioteca por medio de ZProxy, puede tener alrededor de, vamos a suponer, 1 millón de transacciones en el log de ZProxy. O sea, 1 millón de transacciones usted no la puede abrir en un Excel, porque en el momento en que la intentes abrir en un Excel, el computador no lo va a resistir, no hay posibilidad. Exacto, y digamos que si lo lograras, aplicar un filtro, por ejemplo, quiero buscar X base de datos en la columna de transacción, se te va a demorar muchísimo, o sea, no es para nada eficiente. Digamos, lo intentamos desde muchos lados, incluso hice una aproximación como en mi trabajo de grado tratando de ver cómo lo lograba hacer. Y ya, pues, en este momento que estoy como estudiante de la maestría de Ingeniería de Información, me di cuenta que hay herramientas que nos permiten hacer un análisis de esa cantidad de datos que teníamos ahí, que digamos que con diferentes estrategias se pueden medir, digamos, cuál es el uso de cada recurso electrónico. Entonces, digamos que para una biblioteca que de pronto no tenga los recursos para poder pagar, digamos, un sistema de análisis de esos recursos, pues muy probablemente ellos no van a tener ni idea de cómo es el comportamiento de sus recursos electrónicos en toda su institución. No pueden saber qué programa es el que más lo usa, qué facultad, si realmente se usa o no, si va a haber un retorno a la inversión, si vale la pena, teniendo en cuenta los usos, renovarla o no, porque digamos una de las cosas que en su momento nos escandalizaban un poco con Camilo es que llegamos a analizar que digamos un recurso electrónico que pudiera costar 50 millones de pesos colombianos solo tenía un uso al año y yo creo que de pronto era un uso por error, ¿sí? O sea, digamos que
estábamos pagando 50 millones de pesos al año por un recurso que nadie va a utilizar. Ahí nos permitía ver dos cosas. La primera es que efectivamente el recurso no tiene una visibilidad o de pronto una relevancia en la comunidad. Y dos, que de pronto estamos fallando como biblioteca en darle visibilidad a estos recursos. Entonces podríamos tomar dos acciones. La primera es dejarlo de suscribir, o la segunda es ver, si sabemos que el recurso es muy importante, tratar de crear de pronto ciertas estrategias para que el contenido llegue a los usuarios que debería llegar. Entonces, digamos, este tipo de análisis lo desarrollamos, digamos, pensando en eso, pensando en una institución que de pronto no esté valorando o de alguna forma no le interese o no sepa que en el Proxy hay información que le podría ayudar a desarrollar una colección mucho más eficiente para su comunidad, ¿sí? Entonces, después de ver todo el panorama, pues decidimos ver algunas herramientas que son de acceso libre, que en este momento vendría siendo su principal, que es Google Collaboratory o Google Colab, que es una herramienta de Google que permite hacer, digamos, una especie de notebooks, una especie de cuadernos en donde uno puede ir escribiendo líneas de código y ejecutándolas al mismo tiempo. Entonces eso permite no solo crear líneas de código, sino que irlas documentando paso a paso, cosa que no se puede hacer de pronto en un código fuente, digamos, tan amigablemente. Con Google Collaboratory, entonces, digamos, nos sentamos y empezamos a hacer como una evaluación de qué más podríamos hacer. Cogimos una base de datos que estaba disponible de ZProxy y empezamos a analizarla. Entonces, digamos que para el ejercicio esta base de datos tenía más o menos 750.000 líneas y queríamos evaluar una base de datos en específico, ¿cierto? Sabíamos que el dataset tenía, digamos, temas de dirección IP, temas de fecha, había la URL, una columna con la transacción, de la transacción contiene la URL a donde se hace, que esa era la que nos interesaba. Entonces, simplemente lo que hicimos es que creamos una estrategia en donde pudiéramos hacer el análisis y empezamos a extraer, digamos, secuencialmente los elementos que nosotros queríamos. Un ejemplo, queríamos saber una base de datos X. Digamos, para el caso de la entrada, lo que hicimos fue coger una base de datos del Sevier que se llama Clinical Key. Lo que hicimos fue como que, ok, tenemos todo el dataset, filtremos únicamente de todas las columnas, filtremos todas las que en su transacción contenga la palabra clinicalkey.com, que esa sería nuestra palabra clave. Entonces, automáticamente podríamos ver, a modo de resumen, cuántas transacciones había en nuestro ZProxy. Y a partir de eso, entonces, en algún momento con Camila hablábamos que teníamos la posibilidad de evaluar accesos, búsquedas, consultas y descargas, ¿cierto? Digamos que esto nos va a permitir medir de alguna forma qué tipo de uso le está dando un usuario a la base de datos. Entonces, a partir de esto empezamos a desarrollarlo, pero pues ya lo iremos ampliando un poco más conforme las preguntas vayan avanzando. La idea es que el resultado de esta entrada es que pudimos evaluar los accesos y las búsquedas que un usuario tuvo en un periodo de tiempo a una base de datos específica. Digamos, para el caso puntual, si un coordinador o una coordinadora de desarrollo de colecciones de una biblioteca tuviera esta información, pues automáticamente podría ver si la renueva, si no la renueva, si debemos incluir en otro tipo de estrategias o darle más visibilidad para saber si es pertinente o no para la comunidad. Entonces, más o menos ese fue el enfoque que le dimos a esta entrada en el blog. Súper. Yo creo que si les pusiera el reto como de, digamos que nos tomamos unos minutos para hacer una presentación general, pero si les dijera ¿cómo le explica usted a su mamá, cómo le explica usted a su abuelita lo que hizo? O sea, ¿cómo lo ponemos en palabras para que de pronto muchas personas que no conocen ni muy bien o no conocen bien lo que es un proxy, una ZProxy y qué es eso de datos, pues lo entiendan, ¿no? O sea, en 30 segundos, ¿cómo resumen
el tema que ustedes realizaron? Por lo menos a mi mamá le gusta mucho utilizar una agenda. Creo que todos nuestros papás tienen una agenda, con por allá de 2006, un directorio. Ellos tienen todas sus cosas importantes allá anotadas, la contraseña del banco, la contraseña del celular, la contraseña del correo, bueno, cosas que yo les digo a ellos que no deberían tener allí escritas a mano porque son datos sensibles, pero es una buena analogía. Uh-huh. Digamos que todo sistema, y para nuestro caso el sistema ZProxy, maneja un cuaderno, maneja un bloc de notas, en donde escribe cada acción que realiza. Es decir, el ZProxy que hace le permite a un usuario o a un usuario de biblioteca, es como si el ZProxy fuera el orientador o el señor de seguridad de la biblioteca y tuviera una agenda en donde fuera anotando: el señor Camilo Rodríguez entró, el señor Camilo Rodríguez se acercó al catálogo, el señor Camilo Rodríguez hizo una búsqueda preguntando por cuáles son los síntomas del COVID-19, el señor Camilo Rodríguez consultó 10 libros, el señor Camilo Rodríguez consultó la página 1 o la página 10 de X libro. Solo que eso no lo está escribiendo en español, lo está escribiendo en un idioma que no se entiende. Está escribiendo en un lenguaje de programación, digámoslo así, que es, en este caso utilizan todas las transacciones HTML. Y lo que tratamos de hacer nosotros es encontrar herramientas que leyeran ese cuaderno, que leyeran ese blog y lo tradujeran o lo representaran más bien, porque al final hacemos es un histograma. Primero lo tradujeran a un lenguaje digamos que entendible para cualquier persona, y segundo que lo representara visualmente, que es el histograma, y nos mostrara datos como cuántos accesos se dieron por día, cuántos accesos se dieron al mes. Digamos que aquí ya cuando empezamos a preguntarnos qué datos queremos representar, tenemos un sinfín de posibilidades. Nosotros hicimos solamente un acercamiento mínimo, que fue contar accesos y contar búsquedas. Cada vez que utilizaron el cajón de búsqueda y cada vez que accedieron a la base de datos. Eso es supremamente básico. Y lo limitamos a un mes y a una base de datos específica. Pero si quisiéramos analizar, por ejemplo, quién utilizó la base de datos, de qué semestre era, de qué programa académico era, en qué horas hizo la utilización de esa base de datos, cuáles son las horas pico en las que más se utilizan, cuáles son las palabras clave o los términos que más utilizan para buscar o consultar una base de datos, se podría llegar a hacer. Digamos que nosotros lo que hicimos fue como destapar la caja y ver una cantidad de posibilidades. Es lo que estamos tratando de mostrarle también a la comunidad, no solamente a bibliotecólogos, sino que a quienes les interesa el tema, para que vean cómo, pues, que tenemos un sinfín de posibilidades para representar los datos que están allí almacenados. Y digamos que esto también abre totalmente un diálogo en torno al tema de los datos y privacidad y demás. Vale, desde la forma en la que yo lo explicaría sería como vamos a ir a un concierto y cada persona que asista al concierto tiene que dejar sus datos en la entrada, ¿cierto? Entonces esos datos en la entrada, así como digamos utilizando la analogía de Camilo, los vamos a guardar en un cuaderno. Vamos a preguntarle, por ejemplo, a pesar de que sean datos sensibles, pero pues de esa manera de ejemplo, vamos a decirle como que, ok, tenemos tu cédula, tenemos tu género, tenemos tu edad y tenemos cuáles son tus 5 bandas favoritas. ¿Listo? Una vez que nos hayas dado esa información, continúa. Entonces digamos que en un evento tenemos 50.000 personas anotadas en un cuaderno, en una libretica que uno dice, ¿pero cómo? Entonces, si tuviéramos la posibilidad o alguna forma o alguna estrategia de poder medir, por ejemplo, cuántas mujeres habían y cuántos hombres habían, necesitaríamos ponernos a contar uno a uno, femenino, masculino,
hasta completar los 50.000 usuarios, o sea, 50.000 espectadores de esta banda, y así con cada dato que nos ha dado. Entonces, se hace una tarea imposible. Es una tarea que ni siquiera poniendo 10 personas se va a terminar rápido, ¿cierto? La estrategia que planteamos fue crear un script en un código, un Python, que nos permitiera hacer esto de una forma masiva y tener una respuesta en segundos. Es decir, si yo le pregunto cuántos hombres y cuántas mujeres habían, él me va a dar en segundos cuántas personas y en qué porcentaje. O puedo decir, venga, sáqueme el top 5 de las mejores, de las bandas que les gusta a todos los espectadores, ¿sí? Entonces digamos que si cada espectador nos dio 5 bandas favoritas y tenemos 50.000, pues tendríamos 250.000 bandas por analizar. Entonces también se hace una tarea imposible de clasificación, como que venga, ¿a quién le gusta Metallica? Aquí, otro que le gusta, es imposible. Entonces con este tipo de estrategias podríamos sacar de una forma muy rápida y en segundos esta información. Podríamos saber cuáles son las 5 bandas que más les gusta a sus espectadores que vinieron a este concierto. Digamos que yo podría dar esa aproximación de cómo poder explicarle a alguien que realmente nunca ha tenido un acercamiento ni al análisis de grandes datos ni a algún tipo de estrategia de este estilo. Sí, hay algo interesante en la apuesta cuando estaba leyendo el artículo y puntualmente por la fuente donde viene, que particularmente en Infotecarios uno encuentra una información bien valiosa. Cuando lo encontramos y cuando estamos hablando del artículo, detecté como una estrategia detrás de invitar a la gente a comprender mejor esto, ¿no? O sea, digamos que hay como unas formas muy puntuales. Hay gente que comercializa este conocimiento, hay gente que lo socializa de manera muy formal en revistas y demás, pero hay un asunto ahí detrás que me gustaría como que pudiéramos profundizar, y es cómo llegan a naturalizar y a bajar y a exponer, a socializar esta información en una plataforma como Infotecarios, en donde pues está la posibilidad de que todos aprendan, de que todos conozcan y demás. Siento que hay una estrategia, pero cuéntenos cómo se lo pensaron así. ¿Fue algo que salió espontáneo o fue algo más bien como medido, como meditado, en donde ustedes dijeron, sí, esto es algo que sería bueno invitar a las personas a que se interesen de este tema, particularmente porque pues no estamos hablando de algo realmente nuevo? El Z-Proxy ya lleva varios años en nuestros entornos, décadas. Entonces no es algo nuevo, pero invitarlos a ser parte o a ser partícipes o apropiarse de sus propias herramientas es algo interesante, y no sé cómo narrarían ustedes, cómo describirían esa estrategia que tienen con el artículo y con ese contenido. Yo creería que aquí hay varias invitaciones. Digamos que para responder a su pregunta, Sebas, partiría de una idea que me compartió Manuel hace más o menos unos 3 años, en donde él me decía, todo el mundo debería estudiar programación, independientemente de la profesión que tenga. Todo el mundo debería tener conocimientos en programación, y es algo que hoy, 3 años después, lo hemos materializado en una política gubernamental. El día de ayer lanzaron un proyecto de capacitar a creo que 1.000 o 2.000 personas colombianas en conocimientos en programación. Es que sin ánimo de politizar ni nada, pero pues es algo que estamos viendo y es una tendencia mundial en donde el conocimiento y las habilidades en programación se están volviendo como el conocer un segundo idioma, o como el tener un título profesional prácticamente. No eres nada hoy en día si no tienes un título profesional, no eres nada si no eres bachiller. Algo parecido está sucediendo con las habilidades en programación. Yo no sé programar, por ejemplo, pero pues he tenido acercamientos, y digamos que el acercamiento que he tenido yo ha sido en gran instancia por el trabajo que hemos compartido con Manuel, porque él me interesó un poco en el tema de Linux y de la consola de comandos de Linux, y de cómo
ejecutas una aplicación y cómo la instalas y cómo copias y pegas un documento. Digamos que él despertó en mí como esa curiosidad por cómo funcionan las consolas y cómo hacer un archivo .bat, cómo hacer cosas supremamente sencillas. Pero uno va como entendiendo un poco más, entendiendo cada vez un poco más. Entonces la primera invitación creo que es eso, a que nos interesemos en el tema de los lenguajes de programación. Y lo segundo, que como profesionales de la información nosotros estamos como muy atentos a lo que está sucediendo en el mundo científico y tecnológico. Nosotros tenemos de primera mano noticias, de primera mano descubrimientos, de primera mano los artículos y todo lo que las editoriales y la fuerza de científicos y de pensadores en el mundo están produciendo. Y nosotros en últimas no nos inventamos nada, solamente estamos conectando recursos disponibles. Un recurso disponible que ya está creado es el ZProxy, que tiene una dinámica, conocemos a fondo cómo funciona. Eso también es como una invitación a que conozcan en detalle cómo funcionan las herramientas que están utilizando. No solamente se trata de pagar un sistema y alimentarlo y ponerlo a funcionar, sino conocer cómo funciona y por qué y qué está detrás de ese sistema. Y luego pues analizar en todo este ámbito tecnológico y en la nube y toda esta tendencia de masificación y la importancia de los datos, ver cómo herramientas open source nos apoyan y nos sirven para las necesidades que van surgiendo en las unidades de información. Y pues esto no solamente sucede en bibliotecas, creo que esto aplica para muchísimos campos más. Y también que en últimas creo que también entre líneas podemos ver cómo la interdisciplinariedad en esto cuenta, como no solo como bibliotecólogos en un círculo cerrado no vamos a lograr nada si no nos abrimos a conocimientos de otros campos. Sí, digamos que, continuando lo que dice Camilo, lo que hicimos fue buscar una estrategia que, aunque muchos probablemente digan, venga, lo que pasa es que usted en la entrada hace un salto de que el profesor me enseña a sumar y en el examen me dice calcule la masa del Sol, ¿sí? Es muy probable que muchas personas lo vean así, pero lo que mostramos ahí fue, primero, hagamos una contextualización de cómo funciona el código. Hicimos un pequeño ejemplo en Python de una calculadora, de sumar, multiplicar y dividir dos variables, ¿sí? Que era 6 y 4 y que cada una me da su resultado, ¿sí? Probablemente esa pequeña aproximación lo que permita es que más personas se interesen, ¿cierto? A veces pasa, no sé si les ha pasado, que ustedes están supremamente interesados en un tema, pero lo leen y usted dice, no entendí nada, ¿sí? Entonces lo que queríamos era tratar de evitar eso. Es como que, hey, mire, hay un ejemplo acá, inténtelo hacer con las herramientas, ok, listo, le funcionó. Ya después de trate de replicar los pasos que nosotros les estamos dando. Se los dejamos muy claros ahí en la entrada. Sin embargo, también pusimos un enlace, agregamos un enlace que pueden consultar todo el código en Kaggle para que ustedes puedan consultarlo y ejecutarlo para al menos ver cómo funciona, ¿sí? ¿Qué hace cada función? ¿Qué hace cada paso? Esto al menos para tratar de fomentar la curiosidad, ¿sí? De decir como que alguien en algún momento va a decir como que, oiga, ¿será que se puede, no sé, será que se pueden hacer descargas en esto? Y siguiendo más o menos el mismo patrón, que ellos puedan tratar de ver cómo se puede hacer la descarga. O digamos si por alguna razón hubiera un impedimento, digamos ya técnico, que realmente tengo la idea pero no puedo, lo que dijimos fue, venga, si hay algún tipo de impedimento, tratemos de construirlo entre todos, porque es que al final es una herramienta que no solo me sirve ni a mí ni a ti, sino que nos sirve a todos. Entonces, digamos que lo que tratamos fue de hacer la aproximación desde ese punto de vista. Es como que un lenguaje de programación es de acceso para todos tenemos acceso. Podríamos hacer evaluación hacer estrategias de Big Data, Machine Learning, sistemas de recomendación, todo, o podemos hacer una calculadora. Eso depende también de las necesidades que yo tenga o de los intereses que yo tenga, ¿sí? Un ejemplo, por ejemplo, digamos, tenemos un sistema integrado de gestión bibliotecaria, como lo puede ser Koha o Symfony o algunos otros que están en el mercado,
pero a veces como bibliotecólogos nos quedamos, es como que, ok, yo conozco el libro, sé que tiene el libro, lo puedo catalogar, lo puedo escribir, pero ¿podrías hacer lo mismo con 1 millón de libros? Y sí puedo, pero me va a demorar mucho. Hay estrategias que permiten hacer una evaluación mucho más sencilla. Perfectamente tú puedes crear una estrategia desde gestión de colecciones o desde servicios que te permite identificar, venga, el 20% de la colección está mal catalogada, podemos arreglarla masivamente. Son pequeñas estrategias que perfectamente nos podríamos empezar a buscar, a revisar y empezar a solucionar. Entonces digamos que esas son como pequeñas aproximaciones desde diferentes puntos de vista. Complementando un poquito el tema, creería que respondiendo a lo que nos decía Sebastián, de qué tan planeado y tan estructurado estuvo la idea, no creo que no estuvo para nada planeada ni estructurada. Fue como una respuesta a necesidades que siempre hemos visto latentes, es decir, en medio de nuestras conversaciones de temas de trabajo y de amistad, pues era una necesidad que siempre estaba allí latente, como de que, oiga, mire, esto no es nada del otro mundo, es decir, no necesitamos contratar a una multinacional para que nos analice los datos de uso de una base de datos, sino que allí están los datos. Lo hacíamos de manera manual, obviamente demorándonos un montón. Yo recuerdo que el primer ejercicio que hicimos hace años fue analizar lo que, como decía Alejo, el uso de una revista. Yo me acuerdo que para hacer eso lo hicimos en una aplicación que se llamaba Expolog y nos demoramos como una semana para saber que la revista se utilizó una vez en el año. Y digamos que en últimas creo que desde esa época estuvo rondando en nuestra cabeza el tema. Y Alejo con su estudio, digamos que el contexto del estudio que está haciendo ahora y su maestría, y por mi lado la necesidad que veo latente en mi unidad de información, en donde no contamos con tantos recursos ni tanta tecnología para hacer estos tipos de análisis, pues conectamos las dos cosas, conectamos tanto el conocimiento en herramientas y lenguajes de programación y conceptos de análisis de datos, de analítica de datos, con una necesidad latente que teníamos. Y de allí, pues en una conversación muy informal, Alejo me dijo algún día, oiga, publiquemos algo, mostrémosle a la gente cómo se hace esto, porque esto no es difícil de hacer, y creo que pues es de algún modo una contribución también a la ciencia y al gremio, a la ciencia de la información. No quiero decir a la ciencia porque pues esto no tiene un método científico así súper estructurado y detallado, pero sí por lo menos a la ciencia de la información.